Hemos llegado al final de este módulo, cuyo objetivo era analizar la forma en que se implementa la transmisión a través de canales con ancho de banda limitado, cumpliendo con el criterio Zero Easy, y me gustaría hacer una síntesis de los principales puntos que hemos aprendido en este módulo. El primero es que si la transmisión tiene limitación de ancho de banda, si la transmisión tiene limitación de ancho de banda, entonces en general se produce interferencia intersimbólica. En general, interferencia intersimbólica. Segundo, existe una condición de Zero Easy. Que es la que llamamos la condición de Zero Easy de Nyquist. Para diseñar el filtro QDT. Y esa condición tiene una forma verbal y gráfica que es simplemente que el espectro plegado del pulso recibido debe ser plano. ¿Sí? La condición de Zero Easy Nyquist, el pulso recibido plano. Cuando los canales no tienen distorsión, ¿vale? Estamos hablando de pasabanda plana, fase lineal, entonces la indicación es usar pulsos phi de t igual q de t igual xrrc de t, el pulso raíz de coseno elevado en función del tiempo, para generar que el pulso recibido x de t corresponda a un xrc de t. Queremos que el pulso recibido tenga forma de un coseno elevado. Y finalmente, 4, canales con distorsión. Hay una fórmula. Usar fórmula para determinar phi de f y q de f y lograr un pulso recibido x igual a un coseno elevado.
Esos son, en términos muy resumidos, los elementos principales de lo que hemos aprendido en este módulo y también en parte en el módulo anterior sobre transmisión a través de canales con ancho de banda limitado y el consiguiente manejo de la interferencia intersimbólica.